por este media. Buenos días, Daniel, Henry. Buenos días, buenos días, buenos días, buenos días. Ya, vamos a comenzar, jóvenes. Ya es diciembre, sí. Fin de semana, examen de admisión, bloque, si no me equivoco, ingeniería, ¿no? Ingeniería, medicina también, si no me equivoco. Entonces son, en este caso, carreras fuertes, ¿no? Carreras fuertes. Así que a todos los que van a postular este fin de semana, les deseo todo el éxito posible, jóvenes. Y si no, hay que seguir preparándonos, ¿no? Hay que seguir preparándonos. Y lo que vamos a ver el día de hoy va a ser, vamos a recordar lo que es la parte de identidades trigonométricas de ángulo doble como de ángulo mitad, ¿ya? Entonces, vamos a compartir por acá. Pantalla. Ahí está, compartimos. Y listo. ¿Qué pasó? Un ratito. Un ratito, un ratito. Algo está fallando con esto. Un momentito. A ver, un momentito, Juan. Ahí está. Vamos a ver cómo está esto. Sí. Está. Vamos. Ahora sí, compartir. Ya. Comenzamos entonces. Vamos a trabajar con lo que son, como le dije, identidades de ángulo doble y ángulo mitad. Y vamos a ver este problema número 1. En este problema 1 me piden si 3 seno de x es igual a 2 coseno de x, calcule la tangente de 2x. ¿Ya? Entonces, nosotros lo que nosotros podemos hacer acá es el coseno pasarlo a dividir. El coseno pasarlo a dividir, entonces, si el coseno lo paso a dividir, seno sobre coseno me da tangente. ¿Sí? Me da tangente. Tangente de x. Y tangente de x sería igual a 2 dividido entre 3. Entonces, lo que he encontrado es la tangente. Tangente de x igual a 2 sobre 3. ¿Ya? Ay, qué feo. Entonces, esto de acá. Tangente de x igual a 2 sobre 3. ¿Ya? Ahora, la tangente del doble. La tangente del doble. ¿La de me dices? La tangente del ángulo doble tiene una formulita, ¿no? La tangente del doble de un ángulo es como si el 2 saliera y multiplica la tangente de x. Luego eso se divide entre, a ver, esto de acá. Esto me queda 2 tangente de x sobre 1 menos tangente cuadrado, ¿no? Esa es la tangente del doble. Tangente del doble. Entonces, lo que yo hago es reemplazar la tangente acá, ¿sí o no? Entonces, me queda que la tangente de 2x sería 2 por tangente de x, que es 2 tercios, dividido entre 1 menos 2 tercios al cuadrado. Entonces, la tangente de 2x nos quedaría 4 tercios en el numerador y en el denominador me quedaría 5 novenos, ¿no? 5 novenos. Aplicamos extremos, producto de extremos sobre producto de medios y me da
5 doceavos, ¿no? 5 doceavos, diré 12 quintos, 12 quintos. 12 entre 5, ¿ya? Entonces, eso sería la respuesta en el problema número 1. La D, ¿verdad? La D, ¿ya? Entonces, esa aplicación directa de lo que es la parte de identidades de ángulo doble. Hemos usado la tangente del doble de un ángulo. Vamos con el problema número 2. El problema número 2 me piden simplificar la expresión, ¿ya? Nos piden simplificar. ¿Cuánto? Oye, que la C, Charlotte dice. Charlotte. Ya. A ver, vamos a ver. Nos piden simplificar la expresión. Seno de 80 más seno de 40 sobre 2 más coseno de 40 menos 2 seno cuadrado de 40, ¿ya? Entonces, el seno de 80 yo lo puedo tomar como el seno del doble del ángulo 40, para que esté de la mano con el seno de 40 que está al costado. Seno de 40. Eso se va a dividir entre 2 más coseno de 40 menos 2 seno cuadrado de 40. Puedo factorizar el 2 por... Factorizo de esto, ¿no? De acá y de acá puedo factorizar un 2. Y me quedaría 1 menos seno cuadrado de 40. Así, factorizando el 2. Y esto más coseno de 40. Así. Y eso es igual a un m, le pongo, ¿ya? M. Coseno cuadrado de 40, esto, ¿no? Esto coseno cuadrado de 40. Esto como seno del doble, seno del doble de 40 lo puedo poner como el seno, 2 veces seno de 40 por coseno de 40, ¿no? 2 seno de 40 por coseno de 40, más el seno de 40. Entonces, todo el numerador lo estoy llevando en función de 40. El denominador, por identidades pitagóricas, 1 menos seno cuadrado de 40 es coseno cuadrado de 40, más coseno de 40. Entonces, todo lo he llevado en función del ángulo 40. Todo en función de 40. Factorizo lo común, en este caso lo común es el seno de 40, y al factorizar el seno de 40, me queda 2 coseno de 40 más 1. 2 coseno de 40 más 1. Y en el denominador, algo similar. Factorizo coseno de 40 y me queda coseno de 40 multiplicado por 2 coseno de 40 más 1. 2 coseno de 40 más 1 con 2 coseno de 40 más 1 se va. Y seno de 40 sobre coseno de 40, eso es tangente de 40. Que sería justamente la C, ¿sí o no? La C. Casita. Casita, ¿no? Muy bien. Entonces, eso sería la respuesta en el problema número 2, ¿ya? Ya está. Pasamos al problema número 3. En el problema 3 nos piden simplificar, reducir esa expresión, ¿ya? Y bueno, en el denominador vemos seno más coseno, en el numerador acá vemos un seno y acá coseno del doble. La D, dedito, dedito. A ver. Coseno de 2x yo lo puedo llevar como coseno del doble, ¿no? El coseno del doble tiene esta forma, tiene la forma de coseno cuadrado menos seno cuadrado. Esa es una de las 3 formas que tiene el coseno del doble. Ya, utilizo esta forma porque tiene coseno y seno, ya que el denominador también tiene la forma de seno y coseno. Seno más coseno. Y eso más seno. Más seno. Esto sería E. Ahora, podemos acá aplicarle diferencia de cuadrados, ¿no? Diferencia de cuadrados. Si le aplicamos diferencia de cuadrados sería
coseno menos seno multiplicado por coseno más seno. Coseno más seno. Así. Y eso dividido entre seno más coseno. Seno más coseno. Entonces, el coseno más seno con el coseno más seno se simplifica. Eso a su vez se está sumando seno de x. Pero el seno de x se puede ir con este menos seno de x. Entonces, todo reducido nos quedaría solamente el valor del coseno de x. Todo sería coseno de x. La D, ¿no? La D. Dedito, dedito. ¿Ya? Entonces, ¿todo bien, no? ¿Todo bien hasta ahí? Sí, estamos recordando lo que viene a ser las identidades de ángulo doble. Aplicación de directas, ¿no? Muy bien, Karina, muy bien. Ya. Continuemos. Problema número 4. Eso es así ya, más de mi época. La C, casita. A ver, veamos. La C. Eh, para poder resolver el problema, la idea es eliminar los radicales. Y para eliminar los radicales, ¿sí? Y está presente el coseno, podemos usar esto que nosotros lo conocemos de identidad de ángulo doble como identidades de degradación. Degradación. ¿Y cuál es esa identidad de degradación? Ah, la que me dice que si yo tengo un 2 por el coseno cuadrado de un angulito, eso es como poner 1 más coseno del doble del angulito. 2 coseno cuadrado de un ángulo es como poner 1 más coseno del doble. 1 más coseno del doble. ¿Ya? Entonces, esta identidad voy a hacer uso. Ahora, ¿cómo? Me piden simplificar. Voy a ponerle m. Que me piden simplificar sería 1 entre 2 más 1 entre 2 multiplicado por una raíz cuadrada donde está 1 sobre 2 más 1 sobre 2 por coseno de 4x. Ya. Entonces, este último, donde está la raíz cuadrada, ¿está? Este 1/2 más 1/2 coseno de 4x lo puedo poner como 1 más coseno de 4x. Y eso dividido entre 2, lo puedo trabajar así. Acá también está otra raíz cuadrada, así. Este 1 más coseno de 4x lo puedo trabajar de esta forma, como si fuera 1 más coseno del doble. 1 más coseno del doble de un ángulo sería cambiado a 1 más coseno del doble, o sea, 2 teta es como 4x. Lo puedo cambiar a 2 coseno cuadrado de teta. Entonces, todo eso sería cambiado a 2 coseno cuadrado. Si 2 teta es como 4x, teta sería como 2x nomás, ¿no? 2x. De ahí el 2 y el 2 se simplifica. De ahí la raíz cuadrada con el exponente 2 también se va. También se va. Entonces me quedaría 1/2 más el 1/2 que quedó por acá por el coseno de 2x. Así nos quedaría. Todo en una raíz cuadrada. Y ese es igual a m. Ese es igual a m. ¿Ya? Luego, puedo, por ahí, puedo factorizar. Puedo ponerlo así. 1 más coseno de 2x sobre 2. Sobre 2 en una raíz cuadrada. Y aplico lo mismo.
1 más coseno de 2x tiene esta forma. 1 más coseno de 2x, 2 coseno cuadrado. Entonces esto lo pongo como 2 coseno cuadrado, dividido entre 2. Y es en una raíz cuadrada. Y ahí se simplifica todo, ¿sí o no? Entonces te quedaría m igual a, el 2 se simplifica, también el exponente con el radical se va, y nos quedaría coseno de x. Respuesta entonces del problema sería coseno de x. ¿Todo bien entonces? ¿Sí? Todo bien ahí? Muy bien. Continuamos, ¿no? Continuamos. Problema número 5. A ver, problema 5. Te dicen que calcules A por B. Te piden que calcules A por B. Y me dan todo esto. Mira, mira, te dan esto. Te dicen cosecante de X más cosecante de 2X más cosecante de 4X más cosecante de 8X más cosecante de 16X igual a cotangente de AX menos cotangente de BX. Así. Ya, a ver. Muy bien, André. Ya. Entonces, me queda así. Ahora, la identidad que nosotros tenemos que usar depende de las razones que nosotros tenemos en lo que nos piden. Bueno, en lo que nos dan de dato está presente la cosecante y veo que los ángulos van aumentando en función del doble. X, 2X, 4X, 8X, 16X. Entonces, doble, doble. Vamos a usar identidad de ángulo doble. ¿Qué más? Está presente la cotangente. Entonces, le sumamos cotangente 16X. Sí, sí. Entonces, la idea es para esto, ¿no? La idea es, ¿qué identidad vamos a usar? Vamos a usar una identidad donde esté presente la cosecante y la cotangente. Y eso me da estas identidades de ángulo mitad. Si yo tengo la cosecante de un angulito y le resto la cotangente del mismo angulito, eso me da la tangente de su mitad. O si yo tengo la cosecante de un angulito y le sumo la cotangente del mismo angulito, eso me da la cotangente de la mitad. Entonces, tengo esas dos. Ahí está, muy bien, muy bien, muy bien, André. Claro, esa es la idea. ¿Cuánto? ¿La D? ¿Dedito? Ya. Entonces, voy a, pienso en utilizar estas dos identidades, pero o elegimos esta identidad. ¿Por qué esta identidad? Porque esta identidad tiene cosecante y cotangente. Y justamente en lo que aparece acá hay cosecante y cotangente. ¿Ya? Por eso elegimos esta identidad. ¿Y qué voy a hacer de esta identidad? Bueno, hay diferentes formas. Yo, por ejemplo, puedo despejar la cosecante de ese ángulo y donde vea la cosecante, lo puedo poner como cotangente de la mitad menos la cotangente del ángulo que estaba ahí. Completo, ¿no? Cosecante del ángulo es como poner cotangente de la mitad del ángulo menos la cotangente del mismo ángulo. ¿Ya? Así. Entonces, utilizo eso. ¿Y cómo? Comienzo con la cosecante de x. La cosecante de x lo puedo poner como cotangente de la mitad menos cotangente del mismo ángulo. Más. Ahora, cosecante de 2x lo puedo poner como cotangente de la mitad, mira, mitad, si es 2x, la mitad sería x, menos cotangente del mismo ángulo, más. Luego puedo cambiar a la cosecante de 4x. 4x es como teta, sería cotangente de la mitad
menos cotangente del mismo ángulo, más el otro sería cosecante de 8x. Esa cosecante de 8x lo puedes cambiar por la cotangente de la mitad menos cotangente del mismo ángulo. Y más el último sería como cosecante de 16x, lo puedo poner como cotangente de la mitad menos cotangente del mismo ángulo. Así. Y esto es igual a lo que está en la derecha, ¿correcto? Sí, está bien, Andrés, está bien, está bien. Como te digo, hay diferentes formas de hacerlo, ¿sí? Entonces, yo hago eso y me doy cuenta que se va a simplificar o se va a reducir, ¿no? Se fue con él, se fue con ella, se fueron los dos y nos quedó todo reducido el primer término y nos quedó el último término. O sea, todo reducido sería cotangente de x medio menos cotangente de 16x, ¿no? Y eso es igual a lo que está acá en la derecha. Es cotangente de a por x menos cotangente de b por x. Así. Entonces de acá comparas, ¿no? El valor de a va a ser un medio, porque es lo que multiplica x. Y el valor de b va a ser de 16. A un medio, b 16. Nos piden la multiplicación de a por b. A por b sería un medio por 16, te da 8. Pero ese 8 es como un 2 al cubo. Entonces la respuesta sería 2 al cubo. La D, muy bien, la D. La D. Dedito, dedito, dedito. ¿Ya? ¿Todo bien ahí? ¿Todo bien, todo bien? Sí, todo bien, ¿no? Pasamos al... Muy bien, Edith, muy bien. Ya. Pasamos al siguiente problema, ¿ya? Problema número 6. Problema número 6. Nos piden que calculemos el valor que toma esa expresión, ¿ya? Con trans, sí, estaría bien. Con trans. Pero, a ver, lo primero que vamos a hacer. Ya, mira, vamos a hacer esto. M es igual a. Yo puedo factorizar el 2, ¿sí? Factorizo el 2. Y me queda una raíz de 3 multiplicado por una secante de 50. Multiplicado por una secante de 50. Menos. eh, el 2 se factorizó y me queda secante de 40. Pero me doy cuenta que 40 es complemento de 50. Ah, como 40 es complemento de 50, entonces yo puedo cambiar y poner, en vez de secante de 40, le puedo poner cosecante de 50. Que lo cambio por complemento. ¿Así? Por complemento. Cosecante de 50. ¿Ya? Entonces tengo secante de 50 multiplicado por raíz de 3 y cosecante de 50 multiplicado solito, ¿no? Solito. Ya. Pero para poder operar esto, no se me ocurre nada. Entonces, la idea siempre que hay algo medio complicado es llevarlo a senos y cosenos, ¿ya? Siempre que veas algo complicado, llévalo a senos y cosenos. ¿Cuánto, André? ¿La C? A ver, André me dice la C. Esta raíz de 3 lo cambio a 1 sobre coseno, ¿ya? 1 sobre coseno, entonces le pongo coseno de 50. Menos, menos, menos. Y cosecante de 50 lo pongo como 1 sobre seno de 50. 1 sobre seno de 50. ¿Así? Y esto multiplicado por 2. Así.
M igual a 2 por raíz de 3 sobre coseno de 50 menos 1 sobre seno de 50. Esto lo puedo operar en aspita, así, aspita, XD. Entonces me quedaría raíz de 3 por seno de 50 menos 1 por coseno de 50 sobre el coseno de 50 por seno de 50. O sea, seno de 50 por coseno de 50. Coseno de 50. Y esto por 2, claro, multiplicado por 2 todo. Ahora, vamos a tomar esta partecita aparte. ¿Ya? Esto de acá aparte lo voy a tomar. M, voy a decirle que sea un Q. Q es igual a raíz de 3 por el seno de 50 menos 1 por el coseno de 50. Así. Raíz de 3 por seno de 50 menos 1 por coseno de 50. ¿Ya? Entonces, yo me doy cuenta que esta raíz de 3 y este 1, ese raíz de 3 y ese 1, ¿sí? Son lados de un triángulo conocido, ¿sí o no? ¿Sí? Raíz de 3 y 1 son lados de un triángulo conocido. Ese triángulo conocido es el triángulo de 30 y 60, ¿sí o no? ¿Sí? Claro, lo divido entre 2, ¿no? Acu también para que no se altere entre 2. ¿Y para qué? Para usar estos lados que son conocidos y reemplazarlos por razones trigonométricas. Entonces, Q entre 2 sería, seno de 50 lo dejo, y en vez de poner raíz de 3 sobre 2, lo puedo cambiar por un coseno de 30. Menos, coseno de 50 lo dejo, y en vez de poner un medio, le puedo cambiar por el seno de 30. Entonces me quedaría acá la forma de sen cos cosen, sen cos cosen. Y sen cos sobre cosen, eso es seno de la resta. 50 menos 30. ¿Sí? 50 menos 30. Y eso me daría seno de 20. Seno de 20. ¿Sí? Seno de 20. Entonces, pero el 2 pasa a multiplicar, ¿no? Q entre 2 sería 2 por seno de 20, entonces mejor le pongo así de frente que Q es 2 seno de 20. ¿Ya? 2 seno de 20. Entonces, esto lo reemplazo acá. Entonces, el M me va a quedar 2 por, y acá me daría 2 por el seno de 20. 2 por el seno de 20. ¿Estamos? Dividido entre seno de 50 por coseno de 50. ¿Qué puedo hacer con el seno de 50 por coseno de 50? Lo puedo multiplicar por 2 arriba y abajo. Ya que 2 seno de 50 por coseno de 50 puedo ponerlo como el seno del doble de un ángulo, ¿no? Seno de 100, seno de 100 grados. Y claro, por el 2 que habíamos multiplicado. ¿Sí? Seno de 100. Ahora, ¿cuánto vale el seno de 100? Usamos reducción al primer cuadrante, ¿ya? Entonces, seno de 100. 100. ¿Cómo podríamos hacer con el seno de 100? Eh, ese seno de 100 lo puedo poner como un 90 más 10. 90 más 10, ¿no? Coseno de 10, claro, André, porque 90 más 10 es segundo cuadrante. En el segundo cuadrante el seno es positivo. Y con 90 el seno cambia a coseno. Coseno de 10. Entonces, seno de 100 es como poner coseno de 10. Entonces lo cambio.
M me quedaría 2 por 2 por 2, 8. 8 por el seno de 20 grados dividido entre seno de 100. Pero el seno de 100 cambiado es como coseno de 10. Pero esto hay que seguir reduciéndolo porque no hay una respuesta así, ¿no? No hay un denominador. Entonces, arriba a este seno de 20 lo puedo cambiar por como si fuera seno del doble, ¿no? Seno del doble, un ángulo. Seno de 20 es como poner 2 por el seno de 10 por el coseno de 10. Estoy aplicando seno del ángulo doble. Y eso dividido entre coseno de 10. Esto va a ser igual a m. 8. Así. ¿Qué pasa con el coseno de 10? Coseno de 10 se cancela. Y te da 8 por 2, 16. 16 por seno de 10. 16 por seno de 10. Que en este caso sería la C. Casito. Muy bien, Andrés. Muy bien. Muy bien. Eso sería la respuesta en ese problema. ¿Estamos? ¿Todo bien ahí, jóvenes? ¿Todo bien? Ya, muy bien. Muy bien, Edith, muy bien. André, ya, entonces sigamos acá, sigamos acá. En la 7, ¿cuánto? ¿La C? ¿Casita? Casita, casita. Ya. Te dicen calcular el valor que toma toda esta expresión. Te piden que calcules el valor que toma toda esa expresión, ¿ya? Entonces, lo primero que podríamos hacer es factorizar. Numerador, factorizar lo común. Bueno, seno de 3 teta no se factoriza. Coseno de teta sí se puede factorizar, ¿sí o no? Ahora paréntesis, coseno de teta lo factorizo. Ya, factorizo coseno de 3 teta, coseno de teta, y me queda el otro coseno de teta. Y también factorizo este seno de teta. Pero como ya estoy factorizando el seno de teta, sale el seno de teta factorizado. Y solamente me está quedando seno de 3 teta por coseno de teta en este primer término. En el segundo, coseno de 3 teta no se ha factorizado, así que se queda. Se ha factorizado un seno, un solo seno, te queda el otro seno. Y se factorizó el coseno de teta. Al salir el coseno de teta, solamente nos queda esto en el paréntesis. Todo eso dividido entre seno de teta por coseno de teta. Seno de teta por coseno de teta. Que lo puedo poner como seno de teta por coseno de teta. Así lo puedo poner seno de teta por coseno de teta por otro seno de teta por coseno de teta. Así, ya, así. Y sí o no que se simplifica un seno de teta por coseno de teta. Se va y se va. Me queda seno de 3 teta por coseno de teta menos coseno de 3 teta por seno de teta. Eso es el desarrollo del seno de la diferencia de dos ángulos, que sería 3 teta menos teta, dividido entre seno de teta por coseno de teta. Donde esto de acá, este es seno de 2 teta. Ese seno de 2 teta lo puedo poner como un 2 seno de teta por coseno de teta. Así. Dividido entre seno de teta por coseno de teta.
¿Qué pasa con el seno de teta por el coseno de teta? Se va y se va. Te queda 2. Respuesta entonces en la C, 2, ¿no? Muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien, jóvenes, ¿ya? Problema número 7, entonces. Pasemos a este problema. Problema número 8. A ver. Dice de la figura calcular, ¿cuánto vale Q? Q es 4 coseno de 2 alfa más raíz de 3 por cotangente de 4 alfa. 4 coseno de 2 alfa más raíz de 3 por cotangente de 4 alfa, me dice. A ver, ¿cuál sería la idea ahí? Primero, a ver, la A, avioncito. A ver, me dice la A. El ángulo, mira, el ángulo. El ángulo que nosotros vemos es un ángulo en sentido horario. Es un ángulo en sentido horario. Entonces, ángulos en sentido horario no me conviene. Entonces, lo primero que voy a hacer es cambiar el sentido de giro del ángulo. Al cambiar el sentido de giro del ángulo, el ángulo cambia de signo. Pero el ángulo con el que trabajamos ahora es un ángulo positivo. Aunque tengo un menos adelante. Aunque tengo un menos adelante, este ángulo generado en sentido antihorario es positivo. ¿Ya? Pero tiene el menos, sí, tiene el menos. Es porque no sabemos cuánto vale alfa. Si tú supieras cuánto vale alfa, al multiplicarle por el menos, todo eso te va a dar en conjunto un más. La cuestión es de que el ángulo que tengo acá es un ángulo positivo. Y es un ángulo agudo. ¿Por qué es un ángulo agudo? Porque es un ángulo que no pasa de los 90, si no, si te das cuenta, ese ángulo no pasa de los 90. Entonces es un ángulo agudo. Y los ángulos agudos siempre se pueden trabajar en triángulos rectángulos. Entonces yo, por ejemplo, desde este puntito puedo trazar una altura y con eso llevo a ese alfa a un triángulo rectángulo, donde los lados de ese triángulo rectángulo van a ser positivos. Por ejemplo, esta alturita que he trazado se relaciona con la ordenada, que va a ser 1. Este raíz de 3 se relaciona con la abscisa, que va a ser este lado del triángulo. Pero le pongo raíz de 3. Le pongo raíz de 3. ¿Por qué? Porque lo que yo quiero son los lados de este triángulo rectángulo cuyos lados son positivos. Los lados son positivos. Y por Pitágoras encuentro el valor de la hipotenusa. ¿Sí? ¿Cuánto vale la hipotenusa? La hipotenusa vale 2. Entonces yo podría hallar cualquier razón trigonométrica con respecto a menos alfa, ¿no? Hasta menos alfa es un ángulo conocido. Pero mira, podría hallar, por ejemplo, de este menos alfa, podría hallar su seno. ¿Cuánto sería el seno de menos alfa? Cateto opuesto 1, hipotenusa 2. Entonces, el seno de menos alfa sería un medio, el negativo sale y pasa a afectar a un medio. Entonces, seno de alfa te sale menos un medio. Menos un medio. Y coseno de menos alfa. ¿Cuánto va a ser el coseno de menos alfa? Menos alfa, menos alfa. Eh, Coseno de menos alfa sería cateto adyacente sobre hipotenusa, menos raíz de 3 sobre 2, ¿no? Menos raíz de 3 sobre 2. No, diré raíz de 3 sobre 2. Raíz de 3 sobre 2, coseno de alfa. Con el negativo se va, ¿no? Porque el coseno absorbe el negativo y te daría coseno de alfa que va a ser raíz de 3 sobre 2. ¿Ya está? Entonces, nuestro angulito alfa hace que el seno sea menos un medio y coseno sea raíz de 3 sobre 2. A mí me piden coseno 2 alfa. Yo sé que el coseno 2 alfa, yo sé que el coseno 2 alfa está dado por esta formulita, como coseno cuadrado de alfa menos seno cuadrado de alfa, menos seno cuadrado de alfa.
Así. Y reemplaza. Coseno de 2 alfa es igual a coseno de alfa. Es raíz de 3 sobre 2, pero al cuadrado. Al cuadrado. Menos seno de alfa. Seno de alfa sería un medio. Bueno, menos un medio al cuadrado, ¿no? Y te da que coseno de 2 alfa. ¿Cuánto vale coseno de 2 alfa? Coseno de 2 alfa sería igual a... Coseno de 2 alfa sería igual a 3 cuartos menos un cuarto. 3 cuartos menos un cuarto te da el valor de un 2 cuartos, un medio. Coseno de 2 alfa te da un medio. Un medio. Ya tengo coseno de 2 alfa. Va a ser un medio. Ahora, quiero la cotangente de 4 alfa. La cotangente de 4 alfa. Ahora, ¿cómo puedo llegar a la cotangente de 4 alfa? Bueno, de acá puedo hallar el seno de 2 alfa. Seno de 2 alfa sería 2 seno de alfa por coseno de alfa. 2 seno de alfa por coseno de alfa. Entonces, reemplazas el seno de 2 alfa. Sería 2 por el seno de alfa. Seno de alfa es menos un medio. Y le multiplico por el coseno de alfa, que es raíz de 3 sobre 2. Eso me daría que el seno de 2 alfa es igual a raíz de 3 sobre 2, menos raíz de 3 sobre 2. Ese es seno de 2 alfa. ¿Ya? Si tú divides seno sobre coseno te va a dar tangente de 2 alfa. ¿Y cuánto va a ser la tangente de 2 alfa si divides seno sobre coseno? Te daría menos raíz cuadrada de 3, ¿no? Menos raíz cuadrada de 3, tangente de 2 alfa. Pero yo quiero la cotangente de 4 alfa. Ah, si queremos la cotangente de 4 alfa, la cotangente de 4 alfa sería como hallar, ah, un ratito, ya, esto sería como hallar la cotangente de 4 alfa, sería como hallar 1 sobre tangente de 4 alfa. Sí. Y la tangente 4 alfa por identidades es como poner 2 tangente de 2 alfa entre 1 menos tangente cuadrado de alfa, que lo puedo llevar arriba. Así. Y la tangente de 2 alfa lo tengo acá. Es menos raíz de 3, entonces reemplázalo. 1 menos raíz de 3 al cuadrado, eso me da menos 2. Menos 2 sobre 2 por menos raíz de 3 sería menos 1 sobre raíz de 3, te da raíz de 3 sobre 3. ¿Ya? Entonces la cotangente de 4 alfa te da raíz de 3 sobre 3. Con eso ya podemos hallar Q. Piden Q. Solamente reemplázalo. 4 por coseno de 2 alfa, que me salió un medio, más raíz de 3 por cotangente de 4 alfa. La cotangente de 4 alfa sería raíz de 3 sobre 3. Operando, ¿cuánto te sale todo? 3. Operando te sale todo 3. ¿Correcto? Eso sería la respuesta en ese problema. Todo me sale 3. Pues ahí. ¿Ya? 3 todo. Ahora, ¿se hubiera podido hacer un poco más rápido? Sí, 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 sí. Ya que el ángulo, ahí fallaste, Sandra, ya que el ángulo es conocido, o sea, el ángulo es conocido, el triángulo es conocido, entonces se hubiera podido hacer un poquito más rápido si nosotros a menos alfa le damos el valor de 30 de frente. O sea, menos alfa, ¿cuánto vale? 30. O sea, alfa vale ¿cuánto? Menos 30. Y lo reemplazas.
lo reemplazas, ¿no? Alfa sería menos 30, lo reemplazas acá y operas y sale rápido, ¿ya? A 60 y lo valoras. Y sale rápido, ¿ya? Entonces, ¿por qué? Porque este menos alfa se lo pone a 1. Este menos alfa se lo pone 1. Entonces, y esta raíz de 3, este es 2, entonces él sería 60, 30, ¿no? Menos 30. Ahora, ¿por qué no lo hice así? Si no saldría más rápido, porque esto ya es de forma general. ¿Qué hubiera pasado si el triángulo no hubiera sido conocido? Hubieras tenido que hallar coseno 2 alfa, luego seno 2 alfa, luego dividirlo para hallar tangente de 2 alfa y luego hallar la cotangente de 4 alfa como 1 sobre tangente de 4 alfa y ahí aplicas tangente del ángulo doble. Hubieras usado todo esto. Si el triángulo no hubiera sido notable, no hubiera sido conocido, hubieras tenido que hacer todo esto. ¿Ya? Problema 9. Te piden que ahí es A. Te piden que ahí es A. Y como quieres saber cuánto vale A. Eh, ¿Cuánto sale la A? 9. Ya. A la A sale A. Ya, 3. Mira, una forma para poder hallar esto es darle un valor a X. Dale un valor a X de tal manera que este coseno no te salga cero, ¿ya? Esa es la única condición, de que dale un valor a X, que sea conocido también, ¿no? Que sea conocido y cuyo coseno de 4X sea conocido, dale un valor a X, ¿sí? De tal manera que este coseno no te salga cero, te salga otro valor, y lo das ese mismo valor X acá y acá y despejas. De ahí te sale A, rapidito. ¿Qué valor le puedo dar a X? Bueno, puedes darle 30, puedes darle 15, ¿no? 15, pero 15 sería trabajoso acá. Le puedes dar 0, le puedes dar 0, 0. O sea, 4 por 0 es 0. Coseno de 0 es 1. 1 por A, no se ha ido el A. Entonces a X yo le puedo dar 0. ¿Sí? Porque si no, tendrías que hacer esto. Claro, champeando ahí. Entonces, mira. Y se puede, porque es una igualdad, jóvenes. Como es una igualdad, esta igualdad se cumple para cualquier valor que tome X. Entonces yo le doy valores a X y debe cumplir la igualdad. ¿Ya? Entonces, si no, recordamos, seno sexta. Seno sexta es como poner 1 menos 3 seno cuadrado por coseno cuadrado, ¿no? 1 menos 3 seno cuadrado por coseno cuadrado. Ahí está. Así. Y esto debe ser igual a lo que está en la derecha. ¿Ya? Ahora, el 8 pasa a multiplicar. Multiplica a 1, multiplica a 3. Pero mira, ¿qué voy a hacer? A este 8 que pasa a multiplicar a 3 y a seno cuadrado por coseno cuadrado, lo desdoblo como un 2 por un 2 que multiplica al seno por el coseno. Y todo eso lo elevo al cuadrado. Así lo acomodo. ¿Ya? Ese 8 cuando pasa a multiplicar, lo acomodo dentro del seno y el coseno para que tenga la forma de 2 seno por coseno al cuadrado. ¿Así? Que tenga la forma de 2 seno por coseno al cuadrado. Entonces me queda acá 8 menos 3 por 2. Y seno por coseno, ¿qué es igual seno por coseno? 2 seno por coseno es el seno del doble, ¿no? Seno de 2x, pero al cuadrado. ¿Así? Y cierro este paréntesis, igual a. Ahora, todo lo que está acá tiene la forma de una identidad de degradación. Habíamos ya dado una identidad de degradación. Degradación. Acá estaría otra identidad de degradación. Si yo tengo un 2 por el seno cuadrado de un ángulo, eso es como poner 1 menos coseno del doble. Así, 1 menos coseno del doble. ¿Sí? Acá. 1 menos coseno del doble. Ya. Entonces lo reemplazas, ¿no? Reemplázalo. 8, 3 menos 2 seno cuadrado, 1 menos coseno del doble.
1 menos coseno del doble. No, 1 menos coseno del doble. El doble de 2x es 4x, ¿no? Con 0 sale, ¿no? Ahí está. 8 menos 3, 5. 5, 5. Menos por menos más. 5 más 3 coseno de 4x. Porque el 3 multiplica a coseno de 4x. 3 coseno de 4x. Y esto de acá es igual a lo que está a la derecha, que sería 5 más a por el coseno de 4x. Comparas. 3 debe ser igual a ¿cuánto? A. Y justamente lo que te piden es eso. A. A vale 3. ¿Listo? Eso sería la idea en el problema número 9. Pero como te dije, no, puedes darle un valor a x. El valor adecuado para x podría ser, por ejemplo, el ángulo de 0. Podría ser 180, también le puedes dar 180 a x, ¿no? También le puedes dar 180. ¿Le puedes dar 90? También le puedes dar 90. 90, 90. ¿Ya? A x le puedes dar 90. Ya, eso sería para la 9, ¿ya? Para la 9. Y para la 10, ¿cómo sería para la 10? Esto reducido es seno del ángulo doble, ¿no? Entonces, esto sería coseno de x sobre 4 más, y esto es seno del ángulo doble. Esto es como poner seno del doble de x octavos, x cuartos. Así. Por. Esto sería lo mismo, pero con una resta, ¿no? Acá. Resta. Entonces, tiene la forma de una diferencia de cuadrados, ¿no? Sobre. De acá factorizo un 2 seno cuadrado o un 2 seno de x cuartos. Te queda 1 menos 2 seno cuadrado de x cuartos. O x octavos, ¿no? X octavos, así. Cotangente de x sobre 8. A ver. Luego de acá, diferencia de cuadrados es como poner un coseno cuadrado de x cuartos menos un seno cuadrado de x cuartos. Acá dividido entre 2 seno de x cuartos. ¿La C sale? 2 seno de x cuartos. Y 1 menos 2 seno cuadrado. 1 menos 2 seno cuadrado, esta es una de las formas que tiene el coseno del doble. Esto sería el coseno del doble de x octavos, que sería x cuartos. Arriba me queda el coseno del doble, el coseno del doble de x cuartos, que sería x medios. X medios. Y 2 seno de x cuartos por coseno de x cuartos es seno del doble, ¿no? Seno del doble, x medios. Y coseno sobre seno es cotangente, ¿no? Cotangente de x medios. ¿Qué sería la C? Casita. Sí, ten cuidado en el examen. Ahí. Ten cuidado. En el examen tengan cuidado. Por los nervios hay veces lo que estás multiplicando lo pasas a dividir o lo que estás dividiendo lo multiplicas. Entonces, ten cuidado en eso, ya que no te traicione bien los nervios. Sí, las preguntas de trigo. Estaban un poquito operativas. Claro, vino una de ángulos de elevación, de presión, ¿no? Ángulo de elevación de presión, ¿no? Vino una de funciones, que es básicamente problemas donde lo que te marea un poco es el texto, nada más. O sea, lo que te marea es el texto, solamente es operar. Es como si a esto le pusieran un texto, ¿no? Nada más. Fórmula de tangentes, claro, fórmula de tangente. Por eso hay que estar preparados, ¿ya? Por ejemplo, ¿no? El que veía trigo, claro, el que veía trigo, por ejemplo, ¿no? No ha dado su examen, ¿no? El que veía trigo y veía el problema donde había un gráfico, pasaba, ¿no? Pasaba trigo, ¿ya? Y eso no hagas, porque dentro de esas tres preguntas de trigo, había una que era la de
la de ángulos verticales, que era un problema así sencillo, sin pensar mucho, ¿no? Dibujar, ver el angulito que se formaba y en este caso, eso se podía hacer, eso se podía hacer, no tomaba mucho tiempo, pero si pasaba de frente nomás, o sea, pasaba de frente sin ver nomás la pregunta de trigo, ahí te, te, te perdías una pregunta que podías haber ganado 20 puntos sin problema. Ah, de la torre también. Bueno, jóvenes, ya son las 10. Ese es el último problema. Cuídense todos, jóvenes, cuídense. Nos vemos hasta una nueva oportunidad. Éxitos para los que tienen examen de admisión este fin de semana. Y nos vemos. Cuídense todos, jóvenes. Nos vemos, nos vemos, nos vemos. Diego, Edith, Karina. Hasta luego. Hasta luego, hasta luego, hasta luego. Cuídense todos. Hasta luego, hasta luego. Nos vemos, Henry. Nos vemos. Hasta luego también.